Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo. Ageo tiene solo 2 capítulos. Vamos a permitirme leer el primer capítulo, Ageo, capítulo 1. Es 2 capítulos, por eso para encontrarlo no es fácil, pero ahí está. Ahí está. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Tranquilos. Antecitos de Zacarías. Zacarías tiene más de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor. Vamos a poner atención porque aquí hay una serie de reyes que nos van a ir ilustrando la enseñanza en esta mañana. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha hablado, Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes 6, en el 2 año del rey Darío. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en esta mañana vas a hablarnos a cada uno de nuestros corazones a través de ella, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ambientemos un poquito el momento en que se dan este escrito. Recordemos que el profeta Isaías había advertido la condición espiritual del pueblo de Israel, su idolatría, su deterioro espiritual, y venía un inminente castigo para ellos. Es así que a través del profeta Jeremías, Dios llama a su pueblo a oír la voz de Dios, ¿sí? Y le dijo: si oyereis la voz, pues no va a venir
calamidad, no va a venir castigo a ese pueblo. Pero no escucharon la voz de Dios. Y viene el castigo para el pueblo de Judá y es llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor durante 70 años. Pero la promesa era que volverían nuevamente a Jerusalén y sería reedificada la ciudad y sería reedificado el templo. Y pasaron los 70 años. Y viene entonces el cumplimiento de la palabra de Dios frente a la restauración de Jerusalén. Y encontramos nosotros en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas, capítulo 36, dice del versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces, ¿quién había dado la orden de restaurar, cierto, allí ese templo en Jerusalén? Dios. ¿Sí? Dios le dijo a un rey pagano, a Ciro, le mandó, dice, él me mandó que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Sí? Pero primero nos damos cuenta que dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro, de rey de los persas. Hasta ahí vamos entonces. Era la orden dada por Dios. Ya habían pasado los 70 años de cautiverio en Babilonia y tenían nuevamente que regresar. Lo hace a través de un rey pagano que era Ciro, y Dios le ordena que reedifique la casa del Señor allí en Jerusalén. Entonces, Dios da la orden. Dios da la orden. Y en Esdras, ahí enseguida, el capítulo 1, el verso dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Este rey era el que estaba reinando en ese momento allí en Babilonia. Y él ordena. Y es así que viene un grupo de los que habían sido llevados a Babilonia. Viene un grupo para reconstruir el templo allí en Jerusalén. Ya estaba la orden, ¿sí? Y en el versículo 5 de Esdras, dice del capítulo 1, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu de aquellos que estaban allí en Babilonia para que vinieran a reconstruir la casa en Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a reconstruir la casa y en el Esdras capítulo 4 ya estaba otro rey, Artajerjes, ¿sí? En el capítulo 4, verso 21, dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres
y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vamos hasta ahí. Vienen de Jerusalén, ¿cierto? Por orden de Ciro, para que reconstruyan. Despierta el Señor el espíritu de ellos para que fueran a reconstruirlo. Empiezan la reconstrucción, pero el rey Artajerjes da una orden, ¿cierto? Y dice, queda suspendida la obra. Y aquellos hombres que estaban en contra de la construcción fueron y cumplieron el mandato del rey y lo hicieron con violencia. Ustedes no pueden seguir construyendo más este templo. No más. ¿Sí? Entonces teníamos la orden de Dios, la orden de Ciro y la orden de ¿quién? De Artajerjes, el que estaba gobernando ahí. Ahí entonces nos ubicamos en Ageo capítulo 1, ¿sí? Y es donde el Señor los llama, los confronta, ¿sí? Y los confronta, ¿llama a quiénes? Llama a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador del Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ellos eran los que ostentaban la autoridad en ese momento, allí en Jerusalén, ¿sí? Estaba un tiempo de que estaba suspendido la reconstrucción de ese templo. Y el Señor a través del profeta los llama a cuentas, ¿sí? ¿Qué dijo Jehová? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿sí? Habla Dios, ¿sí? En ese lapso de tiempo, en ese lapso en que estaba suspendido la obra, y el Señor les dice, los confronta y dice, este pueblo dice, ¿sí? No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Hasta ahí. El Señor los confronta a través del profeta y les dice, ustedes dicen que no es el tiempo, ¿sí? Ustedes tienen sus casas, ¿sí? Y están en ese lapso de tiempo. Pero recordemos que Dios había dado la orden, ¿sí? Dios había dado la orden de que la reconstruyeran. El rey Artajerjes había dicho, no pueden seguir, con violencia les trancó la obra. Pero el Señor viene y los confronta y les dice, ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir, pero están en sus casas techadas, ¿sí? Y el templo no se ha reconstruido. ¿Qué significaba el templo en ese momento para ellos? Lo dice en el versículo 8 de Ageo, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué representaba el templo en ese momento? La comunión con Dios. Recordemos que cuando Salomón edifica ese templo y cuando lo entrega, el Señor le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en el templo,
porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué significaba la comunión con Dios? Ellos oraban. Dios manifestaba su voluntad desde allí, desde este lugar. Él mostraba su voluntad. Allí era donde se ofrecían los holocaustos, los sacrificios, se honraba, se adoraba en ese lugar, pero el templo estaba sin reconstruir y su pueblo estaba tranquilo. Su pueblo no decía, no, pues el argumento del mundo, ¿cuál era? Artajerjes nos prohibió, ¿sí? Pero había una orden superior, que era la orden de Dios, pero no se estaba cumpliendo esa orden de Dios. Ahí vamos. Ahora la pregunta, ¿ellos estaban viviendo bien en ese lapso de tiempo en que estuvo suspendida la obra? Fue más o menos entre unos 16 y 20 años, en que estaban ahí quietos en un letargo, ¿sí? En un lapso de tiempo donde no había la adoración, donde no había el holocausto, donde no había el sacrificio, donde no se escuchaba cuál era la voluntad de Dios, donde no tenían lugar para orar. ¿El pueblo estaba bien en ese lapso de tiempo? No. Y ahí mismo lo dice la palabra del Señor en Ageo, el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestid y no os calentáis. Trabajad a jornal, pero el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Buscáis y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un solo soplo, de un soplo. Dice que detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todo estaba afectado. No había la bendición de Dios para ellos. No había esa comunión, no había esa relación, no había esa intimidad con Dios. Y era lo que Dios estaba demandando de ellos en ese momento. Pero ¿saben qué? Ellos se habían acostumbrado a no vivir bien. Y muchas veces nos acostumbramos a no vivir bien. Pero estamos apartados de lo que Dios demanda. Para Dios no era argumento. Para Dios no era argumento que el rey les hubiera impedido continuar la obra. Para Dios no era argumento. Y nosotros tenemos muchos argumentos de los cuales expresamos para no estar en esa comunión y en esa relación con nuestro Dios. Hoy nosotros somos esos templos donde habita la presencia de nuestro Dios. En ese momento el templo era el lugar. Un lugar dispuesto para la adoración, para el sacrificio, para el servicio, para todo. No era un lugar de vida social. Cuando nosotros miramos el arca, ese tabernáculo que el Señor ordena construir a Moisés y que traspasa al templo allí que elabora, crea Salomón, nos damos cuenta que allí no había lugares para vida social. Todo y cada uno de los elementos que eran parte, ¿sí?, allí en ese templo era para adorar y honrar a Dios. No habían asientos. No habían asientos. O sea, no se iba a ese lugar a sentirse incómodos. No se iba a ese lugar a sentirnos a gusto. No, se iba a ¿qué? A honrar y adorar el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso. ¿Sí? Y el Señor les estaba demandando a ellos
¿cierto? Le estaba demandando a ellos que reconstruyeran para que hubiera nuevamente esa adoración y esa comunión con nuestro Dios. No estaban viviendo bien. Lo dice la palabra de Dios. Ustedes siembran mucho, pero no recogen muy poco. ¿Eso es vivir bien? No. Comen y lo que comen no los sacia. Beben y lo que beben no quedan satisfechos. Visten, se arropan, pero no se calientan. Trabajan el jornal, se esfuerzan, pero ¿qué? Reciben su jornal en saco roto. Dios detuvo la lluvia. Y detuvo la lluvia y por ende detuvo los frutos. La cría de los animales. Dice que llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, y como que enfatiza todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Estaba afectado. Y lo dice en el verso 9 el por qué. Dice, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No se estaba viendo bien. Estaba un lapso de letargo. No era la bendición de Dios. Estaban ellos poniendo oído a lo que el rey Artajerjes les había dicho, pero no habían oído la orden que Dios había dado de reconstruir. Hoy el Señor nos habla de poder reconstruir ese templo y es esa comunión con nuestro Dios. Y vamos a ver qué les dice Dios, ¿sí? Y qué nos dice a nosotros en esta mañana. Verso 5, ¿cuál es la palabra de Dios? Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, ¿qué dice? ¿A qué lo llamó el Señor? Lo primero que le dijo, ¿qué es? Meditad. Pero meditad, ¿cómo? Qué hermoso que vamos a entender. Porque le dice, meditad bien. Y no lo dice una sola vez. El verso 7 dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Meditad, del capítulo 2, perdón, capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 2, que dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuántas veces le llamó a meditar en 2 capítulos? 5 veces. ¿Sí? Meditar. Ese meditar es una palabra hebrea, sum o sim, que dice abandonen o hagan ajustes, cambien, sean transformados. ¿A qué lo llamó el Señor? Mediten, pero mediten bien. ¿Y qué es meditar para nosotros? Para ellos, en ese momento es, ¿qué orden están ustedes obedeciendo? ¿La orden de Artajerjes o la orden mía? Y ese meditar bien tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos como punto de referencia. ¿Quién? Dios y su palabra. Porque nosotros meditamos y tenemos muchos argumentos para decir, no vivo bien, no estoy bien, pero estoy separado
de la presencia de Dios, pero no voy a la iglesia, pero no oro, pero leo cuando yo quiero, voy cuando quiere y es por tal y tal y tal cosa y sacamos todos los argumentos sabios y por haber. Pero el Señor les dijo, mediten bien. ¿Sí? ¿Qué día trajo el hermano Aldemar? Hace 8 días, un versículo que lo tomé hoy. No sé si se acuerdan. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esto es bonito, porque ¿a quién le gusta que lo confronten? Que le digan, usted hace mal las cosas. ¿A quién le gusta? Yo creo que nadie. Pero el Señor le está diciendo, oiga, examínense. Y aquí ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos. ¿Sí? O sea, no haya un tercero quien les diga que usted está haciendo las cosas mal. No, examínense ustedes mismos. Y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y la fe abarca todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, lo que Él ha dicho, su mensaje, de lo que Él creemos. Y de ahí depende absolutamente todo. Porque la fe es ¿qué? La fe es no cerrar los ojos y decir, Señor, yo quiero al frente cuando salga un carro último modelo gama, que las llaves y la escritura están, y la tarjeta europea está a nombre mío. Eso no es fe. Y salió y dijo, no, sí, no, eso no. No, la fe es creer lo que Dios ha dicho. Lo que está escrito en su palabra. ¿Sí? A Él no le faltó nada. El punto más alto de la revelación de Dios fue su Hijo Jesucristo. No hay algo que falte, no hay algo que sobre, no hay algo que tengamos nosotros que hablar para adicionar, para decir que ahora sí todo es perfecto. No, ahí está. Y el Señor ya les había hablado a ellos y les había dicho que reedificaran. ¿Sí? Los llamó, los confrontó. ¿Sí? No perdamos el hilo. No perdamos el hilo. Venimos con lo que Dios dijo que el pueblo dijo, ¿sí? La vida de ellos, cómo estaban pasando una vida que no era la mejor. Los manda a que reflexionaran, a que meditaran, a que pusieran su vida frente a lo que Dios había hablado, pero ahí no quedó. Volvamos a Ageo. ¿Qué dijo el Señor? Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. O sea, ¿qué les dijo? Obedezcan a lo que yo les dije. Pero Señor, si es que el rey dio la orden y con violencia nos trancaron. Ese es nuestro argumento y ese era el argumento de ellos. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y ahí saben qué sucede, mis amados hermanos. Cuando nosotros ponemos oído a lo que le está diciendo, no hay argumento humano que interfiera en lo que Dios ha establecido para nosotros. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. 1:12 de Ageo. Lo primero. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Entonces, ¿cuál fue ese primer paso? Nuevamente, ¿qué hicieron? Los líderes, ¿cierto? Oyeron y todo el pueblo oyó
la voz de Dios. Hermanos, muchas veces oímos solo nuestra voz. Oímos lo que el mundo habla. Oímos lo que hay gente que habla y que saben que nos gusta oír. Pero dejamos de lado oír la voz de Dios. Y todo el pueblo oyó la voz de Dios. No quedó nadie sin oír la voz de Dios y las palabras a través del profeta Ageo. ¿Y qué más hizo el pueblo? La otra partecita después dice, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Fuerte. Y temió el pueblo delante de Jehová. Qué hermoso es poder decir, temo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor. Pero no es un temor de, como nos han vendido a nosotros muchas veces de pequeños, un Dios justiciero que coge un látigo y nos... No, es un temor reverente. Es un temor donde no quiero ir en contra de la voluntad de mi Dios. No quiero ir en contra de lo que Él dice. No quiero obedecer al mundo. No quiero obedecer sino lo que su palabra, lo que estos oídos han escuchado de Dios, ese es lo que ellos temieron. No queremos ir en contra. Y ahí es donde se nos confronta a nosotros el molde del mundo, ¿cierto? Mis argumentos y lo que Dios ha hablado. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor? Recordemos, dice entonces, oyeron, temieron, ¿sí? Y frente a ese temor, que decimos, pero entonces yo, ¿a quién le obedezco? Si la autoridad me dijo que no edificara, pero Dios me dice que siga edificando. Pero ¿sabe qué les dijo el Señor? Verso 13, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué le dijo? En esos momentos en que estamos en esa encrucijada, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, ese yo estoy con vosotros derriba todo argumento del mundo, todo temor, toda angustia, ¿sí? El mayor argumento es que yo estoy con vosotros, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo, ¿sí? Y el argumento para este año frente a nuestro temor, frente a que yo estoy viviendo una vida que no quiero vivir, pero ya me acostumbré a ella, pero es que si hago tal cosa, pero es que si dejo hacer tal cosa, es yo estoy con vosotros. ¿Sí? Yo estoy con vosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, después despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de ¿quién? De todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y nos preguntaremos, ¿y qué pasó con la orden de no edificar? Porque ahí estaba la orden. Ahí estaba la orden del rey. Vamos a Esdras, capítulo 6. Ahí mismo llegaron, ellos empezaron que la obra había vuelto a moverse, a reconstruirse. Dice, ahora pues Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.
Pues, ¿qué sucedió? El pueblo dijo, ya, ¿quién estaba ahí de rey? Darío, ¿cierto? Estaba rey. Ellos dijeron, díganle al rey Darío que consulte los escritos del rey, ¿quién? Ciro, que él había dado la orden, ¿cierto? Y ahí sí miramos, pero ellos siguieron reconstruyendo. Y le dicen al rey Darío, hay unos escritos del rey Ciro, por favor, vaya y léalos. ¿Y qué dijo el rey? ¿Y qué dijo el rey? ¿Qué había dicho el rey Ciro? Hermanos, pues el rey fue y le leyeron eso. Dijo, sí, hay una orden del rey, que la casa sea reedificada. ¿Y cuál es la orden en ese momento de Darío? ¿Cuál es la orden de Darío? Dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, es dado el decreto, se ha cumplido prontamente. ¿Cómo son las cosas, mis hermanos? El Señor los llamó para que oyeran la voz de Dios. Ellos oyeron la voz de Dios, temieron. Frente a ese temor y todo esto, dijo Dios, yo estoy con vosotros. Reedifiquen. Empezaron a edificar. Y lógicamente hubo trabas. ¿Por qué van a reedificar si hay una orden? Pero el rey de turno da un nuevo decreto. Reedifiquen. No les pongan trabas. Y más, delen para los gastos de la reedificación. Y si alguien se opone, que sea colgado en un madero. Hermanos, ese es nuestro Dios. Para Él no hay argumento humano que vaya en contra de su voluntad. Y vamos a terminar con Ageo capítulo 2. Leamos desde el 28, desde el 18 y leamos el 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Cuando ellos empezaron nuevamente a reedificarlo, dijo, ahora reflexionen, mediten lo que va a suceder de aquí en adelante. Meditad pues en vuestro corazón. Y pregunta, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. ¿Más qué? Digamos todos, más de este día, ¿qué? Os bendeciré. Más de este día, os bendeciré. Amén.
Desde el momento en que dijeron, no oigo la voz del enemigo, oigo la voz de Dios, pero hay un argumento del hombre, pero Dios da órdenes a los reyes, y aunque estos reyes eran paganos, sacó un nuevo decreto dando la orden de que no tuvieran ningún tropiezo, de que les dieran todo lo que necesitaran para reconstruir el templo en Jerusalén. Hermanos, esta meditación a mí, preparándola, me tocó mucho. Mucho. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nos acostumbramos a vivir mal. Porque nos acostumbramos a oírnos a nosotros mismos, a ser sabios en nuestra propia opinión y a dejar de oír la voz de nuestro Dios. Es un tiempo en que debemos de oír, es un tiempo en que debemos de temer, es un tiempo en que debemos saber que Dios está con nosotros y es un tiempo de actuar. Y ese actuar es sabiendo que Dios está con nosotros. No sabemos cuál es la situación de cada uno de nosotros, lo conocemos y nuestra relación con Dios. Pero lo primero es busquemos esa comunión con nuestro Dios. Busquemos restaurar ese templo. Eso que por tiempos ha estado seguramente un letargo ahí quietos, suspendidos, y no hemos querido actuar por muchos argumentos. Quizás el vecino, quizás la otra persona, es que el testimonio de fulano, eso me quitó a mí las ganas de seguir al Señor. No, nada nos tiene que quitar las ganas de seguir a Dios. Nosotros lo buscamos es a Él. Es que fulano dio la orden de tal cosa, yo por allá no vuelvo, no. Y seguimos andando en una situación precaria y difícil en nuestra vida. Ellos no vivían bien. Y yo leía y releía eso. Siembran poco y no recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no son satisfechos. Se visten y no se calientan. Trabajan y su trabajo es como si no hubieran trabajado. Porque Él llamó a la sequía sobre la tierra, llamando la atención de su pueblo. ¿A quién estamos obedeciendo nosotros? Es un año de bendición. ¿Saben que Dios ya nos bendijo y está en la palabra? Ahí están las bendiciones de Dios para nosotros. Ese es el decreto verdadero de Dios. La bendición de nuestro Dios. Es el verdadero decreto de Dios. No es el decreto de un hombre. No es el decreto de una persona, de un líder. No. El decreto ya ha estado por nuestro Dios. ¿Pero qué? Meditemos bien. Meditemos bien. Confrontemos nuestra vida, nuestro actuar, todo lo que hacemos frente a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Oigamos, temamos, sepamos que Él está con nosotros y obremos. Desde ese mismo momento, yo os bendeciré. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos revelas, Señor, cuál es tu voluntad, Dios del cielo. Permite que sea esa reflexión, esa meditación, cada uno, que no dejemos pasar esta palabra por alto, Señor bendito. Ellos duraron aproximadamente 16 años en esa situación. ¿Cuántos años podremos estar viviendo en una situación como esa, desconociendo tu voz, Señor amado? Hoy te damos gracias porque estás con nosotros, Señor. Frente a cada situación, por difícil que sea, tú estás con nosotros, Señor. Y ese es el argumento mayor que podemos tener para saber que podemos seguir adelante y estar en paz, Señor amado. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestros proyectos de vida económicos, bendice, Señor, todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor amado. Que podamos reconocer nuestra necesidad espiritual y buscarte cada día, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.